Ya, está en mi correo, me dice. Se lo mandamos a su correo, le preguntaba. Ah, si me mandan. No, primero lo tienen que mostrar, ahorita me comparten por grupos y después yo les digo que me lo manden. Entonces, vamos a hacer así. El grupo de Alvarado, ¿me muestra, por favor? Ingeniera, buenas noches. Disculpe, ¿no es el que le entregamos el día jueves, si no me equivoco, presencialmente? ¿Eso se lo No, mostramos? es el informe de laboratorio, o sea, el de la práctica. El informe de la práctica, señores. Dijo que era para el jueves. Para el jueves. No, el jueves tendríamos que ir a hacer otra cosa. De la práctica que hicimos en la EMI, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por grupos, como teníamos Alvarado Rodríguez Mauricio, su grupo, para que presente lo que, lo de la tarea, lo que me presentaron en físico. Lo de las diapositivas, disculpe, ingeniera, o el Sí, informe de... sí, diapositivas, ya que su compañero me ha dicho sí, la verdad que creo que se me fue lo de la fecha, pero ya. Enseguida le comparto, ingeniera. Ok. Ingeniera. Sí. Ahorita vamos a exponer, ¿no es cierto? Sí. Para lo del informe, se lo mandamos, o sea, mi grupo lo hicimos y si es que se lo puedo presentar para ver en qué si es que nos equivocamos en algo, para que lo Ya. podamos corregir para el jueves. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes muéstrenme y después ya al final de la clase yo les diré qué hacer. ¿Sí? Preséntenme y después veremos. Expongan y veremos. Ingeniera, no sé si se ve mi pantalla. En realidad no se ve nada, no veo absolutamente nada, o sea, no está compartiendo nada. Ya. Ahora sí, ingeniera. Sí. Sí. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Nosotros le vamos a hablar y le vamos a mostrar algunos equipos de última generación que se usan para la medición de caudales. Siguiente diapositiva, por favor.
Un ratito. Primero, creo que tendríamos que presentarnos, ¿no ve? Y decir, buenas noches, somos el grupo número 1. Los integrantes del grupo número 1 son fulano, sutano, mengano, perengano. El tema a presentar es el siguiente. Y comienza. En realidad, yo les voy a decir quién va a comenzar. ¿Ya? Adelante. Está bien, ingeniera. Muy buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Nos ha tocado exponer sobre los equipos de última generación para la medición de los caudales. Mi grupo consta de las siguientes personas. El primer integrante, mi compañero Alvarado Rodríguez Mauricio. Segundo integrante, García Ceballos Cristian Fernando. Tercer integrante, Herrera Choque David. Cuarto integrante, Padilla Cruz Natalia. Y quinto integrante, mi persona, Sandoval González Diana Leni. Que comience, por favor, Herrera Choque David. Buenas noches, ingeniera. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los temas a tratar en este trabajo, tenemos la introducción, seguido de los objetivos que vamos a hablar, el objetivo general y específico, luego el marco teórico y por terminar con la conclusión. En la introducción vamos a hablar un poco de la hidrometría, que radica en obtener datos veraces prácticamente para poder programar, ejecutar, evaluar el manejo del agua y realizar estudios hidrológicos. Es necesario contar con un método eficaz que permita analizar el comportamiento de cada uno de los ríos y calcular su caudal, verificando estadísticamente el volumen de agua que pasa por sección transversal del río en diferentes zonas y épocas del año. Existen varios métodos y máquinas para hallar el caudal de un río, la mayoría de ellos altamente probados y utilizados. En este trabajo hablaremos de los equipos de última generación para la obtención de ese dato. Siguiente diapositiva, por favor. En los objetivos tenemos el objetivo general y específico. En el general es más sobre todo investigar acerca de los equipos de última generación para la obtención del caudal de ríos, canales, tuberías, etcétera, que circula en una sección determinada. En los específicos hablamos de analizar, definir e informar. En analizar nos referimos a los equipos de última generación para el uso empleado en la obtención del caudal de ríos, canales y tuberías. En definir hablamos sobre el procedimiento de uso de los equipos para su empleo y en informar más sobre todo a la gente sobre los equipos de última generación para el uso empleado en la obtención del caudal de ríos, canales y tuberías. Siguiente diapositiva, por favor. En el marco teórico se toca los temas de hidrometría, caudal y aforo. En la hidrometría se encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de agua que circulan en una sección transversal. Caudal es la cantidad de flujo volumétrico o volumen que pasa por un área, dada en la unidad de tiempo. El caudal puede calcularse a través de la siguiente fórmula, que vendría a ser Q igual a B por A, que Q representa caudal de agua metros cúbicos sobre segundo. A es el área de la sección transversal, metros cuadrados, y la B la velocidad media del agua metros sobre segundo. En el aforo, este método empleado para estimar cuánto es el caudal que pasa en un cauce de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Un ratito. Aforo dice, método empleado para estimar cuánto esto es el caudal que pasa en un cauce de agua. Creo que aforo es la actividad usada para determinar el caudal que pasa por una sección en unidad de tiempo.
Ahora, continúa, por favor. En el grupo de David está López Arancibia Sandra. No, ingeniera. Ya. Entonces, porque tengo Herrera Choque, David es el que acaba de hablar, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces, Alejandra es la que habló al inicio. Diana Sandoval, ingeniera. Ok, continúe. Está bien, ingeniero. Bien, seguido de los 3 puntos principales del marco teórico, bueno, las definiciones, vamos a lo que ya vendría a tratarse el tema, ¿no? De los equipos. Con mi grupo hemos investigado 4 equipos de última generación, ingeniera. El corrientómetro FP111 Global Water y su uso. Bien. Sirve para determinar el flujo o caudal de un río o corriente de agua. Se requiere del corrientómetro y una regla para las mediciones. Tiene un desplazamiento positivo y además un tubo de aluminio expandible con una pantalla digital de fácil lectura. Aquí podemos ver, ¿no?, en la imagen. En el medidor muestra lo más importante, que es la velocidad promedio. Y si se desea, también puede determinar la velocidad máxima y mínima del caudal. Sirve para medir caudales de cauce tan bajos como 2 pulgadas. Un segundo, por favor, ¿podría mostrarme dónde está el medidor? Disculpe, ingeniera. ¿Podría enseñarnos dónde está el medidor? El medidor del correntómetro, ¿no, ingeniera? Ay, no sé si se... Ay, disculpa, no sé si se puede... el medidor vendría siendo la pantallita, ¿no, ingeniera? Aquí está. Bueno, lo que dice ahí es la pantallita, pero ¿dónde está el medidor? Tiene desplazamiento positivo y además un tubo de aluminio expandible con una pantalla digital de fácil lectura. Aquí, ingeniera. Pantalla digital de fácil lectura. Esa es la pantalla digital. Sí, este es el medidor, ingeniera. Ahí. En esta partecita, izquierda, aquí. Continúe, ingeniera, disculpe. ¿Cuál es la que mide? ¿Qué es lo que mide? A ver, muéstrame. El medidor pues se encarga de determinar lo que es la velocidad máxima, mínima. ¿Cómo opera? Ah, eso está en el procedimiento, ingeniera. ¿Estoy explicando? A ver, nos pondremos de acuerdo. Primero, usted define lo que es el equipo, ¿sí? Después dice cuáles son las partes. O sea, debería mostrarnos, esta es la parte X denominada tanto. Esta es la parte Y denominada tanto. ¿Dónde está eso? Sí. Aquí está la pantallita, ¿no? Lo que se indica donde viene el resultado, o sea, la medición. Partes del equipo, ¿dónde está? Creo que eso no lo incluimos. Vamos a hacer de cuenta que yo soy la persona que me estoy enterando. Soy una persona que voy a necesitar comprar un correntómetro. Ahora, muéstreme de qué bondades tiene el correntómetro, comenzando desde decirme cuáles son las partes y luego me dirá cómo opera. Ya, ingeniera. Bueno, a ver qué le puedo decir. Como le había dicho anteriormente, el correntómetro consta de la pantallita digital y el tubo, ¿no? Aparte está la hélice, que sirve para convertir la lectura. Sí, para convertir la lectura
de los resultados. Si votan a pie, lo puede convertir a metros por segundo. Depende de la configuración que tenga el aparato. Luego vendría la pantallita digital, que es la que se encarga de la velocidad y la capacidad que tiene de almacenar, ¿no? en el área que se va a estudiar. Incorpora también una operación única de sus 4 botones, que aquí podemos observarlos en la pantallita, en la parte superior e inferior. Y que tiene la función de cambiar sus actividades y reiniciar la pantalla. Eso sería lo que le podría explicar, ingeniera, de las partes del correntómetro. Muéstrame su siguiente diapositiva, por favor. Es el otro aparato, ingeniero. Ya, bueno. Si nosotros retornamos al anterior, usted me dijo que ese era un correntómetro y lo que veo era digital. Sin embargo, al decirme las partes, tendría que decirme, este es el que mide el agua, porque la pantalla solo nos está mostrando el resultado, ¿no ve? Sí. ¿Cómo operamos con eso? ¿Dónde sumerjo? ¿Qué parte sumerjo? ¿Hasta dónde sumerjo? Esta parte de aquí, ingeniera, la parte del tubo de aluminio. Aquí vemos que tiene como una medida el tubito. ¿Para qué son eso? Disculpe, ingeniera. ¿Para qué son esas medidas? Para introducirlo al agua, ingeniera, y el correntómetro, bueno, que la pantallita bote los datos, ¿no? Que la pantallita bote los datos. ¿No será que esta aspa que tiene usted abajo es la que en realidad gira y es la que hace que se mueva todo el mecanismo para que en el visor que tiene usted en la pantalla se muestre el resultado? ¿No será ese en realidad cómo funciona? Sí, la función de la hélice es esa, que amplifica la Eso me señal. está diciendo ahora, cuando yo le estoy diciendo, pero yo necesito que me diga todo eso. No les dije, yo me puse en la posición de que soy una persona que no conoce. Y usted me tendría que decir, mire, aquí esto le es fácil porque a través de este mecanismo que usted lo ve como unas paletas, ya, el agua se mueve y usted ni siquiera tiene que hacer ningún movimiento más que sumergir esta regleta que tiene, que son las mediciones acerca de, ahora usted me dirá, profundidad, ¿qué es pues? O sea, ¿qué mide? ¿Para qué es, Lane? Si lo ponemos paradito, va a estar en el suelo y no va, en el piso o en el fondo y no va a determinar, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esa medición? La medición del correntómetro, ingeniera. ¿Sirven esas medidas que usted tipo escala que tiene ahí? ¿Para qué? Para sumergir, ingeniera, y ver ¿cómo se llama? La altura en pies o en metros por segundo. ¿La altura o la profundidad? No, altura, la profundidad, sí, exacto. Ok, una cosa es altura y otra cosa es profundidad, ¿no? Sí, sí. Que se parecen, pero no es lo mismo. Ok, a ver si salva el grupo. ¿En su grupo está Natalia? Sí, ingeniero. Que continúe Natalia. Firme, ingeniera. Ya, seguimos con el flujómetros ultrasónicos.
Los flujómetros ultrasónicos funcionan mediante la tecnología de ultrasonido por tiempo de tránsito, la cual funciona mediante el uso de dos sensores instalados en una tubería. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, lo primero es colocar los dos sensores alrededor de la tubería y estos van a emitir una señal ultrasónica desde un emisor y un receptor. El segundo paso sería colocar nuestros datos, o sea, los datos característicos de la tubería como el flujo, el material del tubo, el grosor del tubo, el diámetro de la tubería, todo el algoritmo del software del transmisor. Estos datos nos dirán qué tanto aumentará nuestro flujo que pasa por la tubería, haciendo que aumente la diferencia de tiempo. Tercer paso sería verificar que la trayectoria del fluido no tenga ningún obstáculo o desviaciones. En el caso de hacer así, se coloca este dato también en el transmisor. Y por último, una vez puesto todos los datos del flujo, que ya sería el caudal. Por último, una vez es con Z. ¿Ya? La letra, o sea, vez es con Z, B-E-Z. Les voy a pedir, por favor, que tengan mucho cuidado con su ortografía. Oye, ingeniero. Ok, no entendí, nuevamente. ¿Cómo funciona el flujómetro ultrasónico? Bueno, se colocan los dos sensores encima de la tubería y estos funcionan como un receptor y un emisor y un receptor que calcula el flujo que viene en la tubería. ¿Cuál El es el segundo paso principio? ¿Cómo calcula? es ¿Qué? tiene sensores que funcionan como emisor y receptor. Sí, pero ¿cómo? ¿De a cómo? Si yo tengo, eso funciona en tubo lleno, tubo a medias. No, sería tubo con flujo, que tenga un flujo. Pues, Sí, diga, flujo lleno, o sea, el tubo tiene que estar completamente lleno, si está parcialmente. Como usa sensores, puede estar parcialmente lleno o lleno. Igual el sensor va a calcular la rapidez del flujo. ¿Estás segura? O, bueno, eso sería, no investigamos esa parte, pero sería mi criterio, porque si funciona con sensores, supongo que va a leer igual aunque esté el tubo lleno o en medio. Si usted tiene el sensor arriba y el tubo no está lleno. Entonces, sí, tiene razón, no leería la cantidad de flujo, tendría que ser lleno entonces. Lo que pasa es que no leería, sí leería, pero no tendría una lectura real. Sería un resultado mentiroso. Sí. Bien, entonces, ordenémonos. Primero, hay que determinar el tipo de tubo que está yendo, ¿no es cierto? ¿Qué diámetro, qué espesor de pared? Todo para que nosotros podamos colocar el sensor en la distancia que nos dice el equipo. Porque los sensores que ustedes tienen ahí no se colocan a criterio, sino el equipo nos dice qué distancia de espaciamiento tiene que haber entre el sensor 1 y el sensor B, o A, B, o aguas arriba, aguas abajo. ¿Ya? ¿Qué más? Luego de colocar tenemos que colocar igual los datos de las características de la tubería en el software del sistema. Y el tercer paso sería verificar que no tenga ninguna obstrucción o obstáculo o desviaciones en el fluido, que no tenga ningún obstáculo o desviaciones. Y por último sería, una vez puestos todos esos datos en el transmisor, nos botará la medición del flujo. Nos botará. Ya, ok, a ver, siguiente. Siguiente diapositiva. Sontec River o River Surveyor.
Su compañero siguiente. Rodríguez Mauricio. Buenas noches, ingeniera. Yo le voy a hablar sobre el Zodiac River Superior M9, que es conocido también como el Doppler, que nos explicó y lo pudimos apreciar un poco más con un video que nos mostró la anterior clase. Esta herramienta, se podría decir, para la medición, es un perfilador de efecto Doppler. Esta es para la medición de la velocidad del agua, cálculo de la descarga y batimetría en canales y ríos. Es un medidor de flujo de equipo de medición tipo PD, perfilador acústico móvil basado en el efecto Doppler. Como podemos observar en esta imagen y como hemos observado en el anterior video, esto es una herramienta que se usa más en ríos, ríos con velocidades un poco fuertes, se puede decir. Consta de poner en lo que es el área de todo el río, poner en cada esquina dos soportes, donde va a ir una pita desde el horizonte de un lado del río hasta el otro lado del río. Ahí es donde entra en función se puede decir, nuestra herramienta, que es, como se puede observar en la foto, como un flotador. Este flotador, en el transcurso de que va comenzando de izquierda a derecha, va a ir midiendo la profundidad del agua y la velocidad del agua. En realidad mide el área y también mide la velocidad. Las dos cosas. No es necesario que alguien se meta y mida la sección, sino que al darle la señal que generalmente se utiliza al principio de eco, ¿no? Va y retorna. Entonces, produce y con eso ellos pueden medir el área y luego el mismo equipo también tiene tipo correntómetro y ya se lectura la velocidad. Sí, ingeniera, como usted acaba de explicar, ¿no? Esta herramienta más se lo usa en ríos más peligrosos, se podría decir, porque en el video que vimos en la anterior clase, el hombre que manejaba este aparato lo hacía, se podría decir, en un punto de datos donde él agarraba se podría decir, agarraba su... ¿Qué se llama ese punto? El punto de control de datos. Ah, ya. No sé si usted me está preguntando o me está afirmando. ¿Qué se Es llama? es el punto de control de datos en general. Ah, ya. Yo les voy a pedir que no me pongan el signo de interrogación porque con eso me están preguntando o me están aseverando. En este caso se llama punto de control, ¿no es cierto? Sí, en general. Donde Ya. la persona es la que asimila los datos que nos bota esta herramienta. ¿Qué más? Esa es la información que le puedo dar sobre esta herramienta. Ok. Sí, en la siguiente diapositiva les puedo hablar sobre otra herramienta que es una de último modelo que se usan en estos años. Ya, primero, ya ese es usted, Alvarado Rodríguez Mauricio, ¿no ve? Sí, en general. Ya, tenemos otro compañero todavía esperando, ¿sí? Está bien, en general. ¿Quién? No me acuerdo ayer. Tengo a Cristian Fernando. Firme, ingeniera. Sí, soy de este Ok. grupo. Ok.
Vamos, adelante. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Yo les voy a hablar un poco sobre el correntómetro OTT MF Pro. Este aparato es un medidor de caudal magnético que sirve para la medición de caudales en cauces descubiertos. O sea, prácticamente es para los ríos y canales abiertos. Bueno, su uso de medición es muy similar al del molinete. Se mide en el método clásico de verticales, midiendo la velocidad de la corriente en varios puntos del mismo vertical, en varias verticales de la sección del cauce. La ventaja de este es que el software almacena automáticamente las velocidades calculadas en todos los puntos. Bueno, con este correntómetro OTT MF Pro, medimos en varias alturas del cauce. En una misma vertical, medimos en varias alturas y el software es el que se encarga de sacar la velocidad promedio y medir las alturas. Y eso es el dato que nos entrega a nosotros. Ya no tenemos que sacar nada más. Ok. Entonces, ¿quién es el siguiente? Eso seríamos todos lo del grupo ingeniero. Ya, en conclusión, el grupo, la señorita Sandoval, ay, no me acuerdo si es señorita o no, los tengo por apellido. Ya, Sandoval, dígame por favor, ¿cuáles fueron los equipos que enumeraron y de alguna manera describieron sus compañeros? El primero del que hablé, ingeniera, el correntómetro FP111 Global Water. El segundo fue los flujómetros ultrasónicos. El tercero, el Sontec River Surveyor M9. Y el último, el correntómetro OTT MF Pro. Sí, ese es. Ok. Bueno, entonces, a ver, ya que para no seguir con ustedes, esto me lo pasan a mi correo electrónico. Claro que les falta ser mucho más detallistas porque esto está muy básico. Entonces, el grupo de Quintanilla, continúe. Está bien, ingeniero. Inge, ¿puede ver mi pantalla? Disculpe. Estoy viendo todo muy borroso. Se ve muy borroso. Ahorita a Inge le digo a otro de mis compañeros que la comparta. Claro.
Estoy esperando. Y ya se ve. Siento que nada. No se ve nada. No está compartiendo nada. Ahora, ingeniero, Ahora se ve negro, esperemos de repente. Ah, sí, pues, salga de su office, ahí tendría que poner cerrar. Aforo químico por inyección a caudal constante. Escuchamos. Inge, ¿comienza cualquiera o...? Otra vez la presentación. Les enseñé con el primer grupo. Está bien, Inge. Yo comienzo entonces para la presentación. Muy buenas noches. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa, por favor? Buenas noches, compañeros y docentes. En nuestro grupo, somos el grupo número 6. El grupo está conformado por Guardia Montero Carlos Paul, Villagómez Paz Eduardo, Quintanilla Calderón Edwin, Condoris Renfino Juan Jacinto y mi persona Tejerina Ruiz Fiorella. Esta noche les vamos a explicar acerca de lo que es el aforo químico por inyección a caudal constante. Siguiente, por favor. Ok, gracias por la presentación. Que comience Villagómez. Buenas noches, Inge. Para comenzar nuestra exposición quisiera dar el índice, que comenzaremos dando las definiciones, luego las condiciones con las que tenemos que tomar en cuenta para dar con este procedimiento, luego concluir dando cómo se estima el caudal y analizaremos sus ventajas y desventajas de lo que es este método del aforo químico con el caudal constante, y finalmente entre todos podríamos ver un ejercicio práctico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de empezar quisiera dar con algunas definiciones para que todos estemos al margen de lo que es la exposición. La inyección se podría definir como la inyección de una sustancia detectable, ya sea un colorante o una sustancia radioactiva que es medida aguas abajo del punto de inyección. El cauce es la concavabilidad de terreno natural o artificial por donde corre un río o un canal o cualquier corriente de agua. Los trazadores, que son muy importantes en este método, son sustancias con propiedades físicas, químicas, que ayudan a identificar o a vigilar el comportamiento de los diversos procesos químicos que ocurren al final aguas arriba. Y en sí, lo que es nuestro aforo químico con caudal constante, entonces podríamos definirlo como la inyección de una sustancia detectable, ya sea, como dijimos, un colorante o sustancia radioactiva, que en esta teoría se usaría en aquellas corrientes que presentan dificultades para la aplicación del método tipo de área, velocidad o medidas con estructuras hidráulicas con corrientes muy anchas o en ríos torrenciales. Las sustancias que podemos usar por ejemplo,
en este método son la sal común o el dicromato de sodio. Como podemos, la anterior diapositiva, por favor, la que estaba antes. Como podemos ver en las imágenes, estos son buenos ejemplos donde se puede considerar utilizar este método, ya que, por ejemplo, en el cauce ancho sería difícil calcular lo que es el caudal, al igual que cuando las pendientes son muy altas, son muy pronunciadas. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros utilizar el método con, con, con el aforo volumétrico, sería en diferentes situaciones, dependiendo la pendiente, o si queremos usar con los flotadores, no tuviésemos la profundidad suficiente, ya que entonces el método con aforo químico a caudal constante podría ser una mejor opción. Siguiente diapositiva, por favor. Existen con el aforo químico dos tipos de métodos, el de inyección rápida y el de inyección a caudal constante, que, como les decía, se podría usar el dicromato de sodio y la sal común. Siguiente diapositiva. Por favor, que continúe. Quintanilla. Bueno, continuando la exposición, vamos a continuar con las condiciones para realizar el aforo químico a caudal constante. Bien, para realizar esta clase de aforos es indispensable tener la seguridad de que se cumplen las siguientes condiciones. El lugar de extracción de la muestra, la concentración presenta un régimen permanente y que permita la aplicación de la fórmula deducida, que mostraremos más adelante. El caudal, que es representada por la letra Q minúscula, que se mantiene constante. Por otra parte, los trazadores deben cumplir con las siguientes propiedades. No deben ser absorbidos por los sedimentos o vegetación, no deben ser tóxicos, se deben detectar fácilmente en pequeñas concentraciones, no deben ser costosos, deben existir una sección uniforme de 30 y 10 metros de largo aproximadamente, donde el agua fluye libremente. Bueno, vamos a seguir con los procedimientos. El paso 1 es inyectar el trazador en el cauce a régimen constante con ayuda de una bomba pequeña o frasco Mariotte. ¿Y qué es el frasco Mariotte? El frasco Mariotte es un dispositivo destinado a conseguir una velocidad de efusión constante simultáneamente para un equilibrio y un gas, para un líquido, perdón, y un gas. Y en la parte derecha de la imagen Frasco de Mariotte. Mariotte, no de Mariotte. Mariotte. Perdón, de Mariotte. Y a continuación podemos observar el frasco a la derecha. ¿Cuál es el desafío que hace que trabaje la bomba o el frasco o la botella de Mariotte? ¿Cómo trabaja esa botella de Mariotte? ¿Por qué es famosa la botella de Mariotte? Cualquiera del grupo me puede contestar. En general, la función principal que hace el frasco de Mariotte es poder entregar un caudal constante a lo que es el caudal que ya tiene el río. Pero ¿Cómo entrega el caudal constante? Eso yo sé que es a caudal constante, pero ¿cómo entrega el caudal constante?
¿Qué hace esa botellita como para que salga caudal constante? ¿Cómo se coloca esa botellita como para que salga caudal constante? La botellita se la introduce lo que es en el punto de inicio, en donde como el agua está turbulenta, el agua ingresa por lo que es arriba de la botella y como podrán notar, abajo hay otro agujero, otro orificio, en donde salen las aguas ya a una velocidad constante, una agua tranquila, lo cual permite que la concentración vaya en un flujo, le podría decir, en un flujo uniforme. De esa es la forma en la cual trabaja el frasco Mariotte. El frasco de Mariotte tiene un principio. Ninguno de ustedes me lo ha dicho hasta ahorita. ¿Por qué tiene caudal constante? ¿Qué de interesante? ¿Por qué no poner una botella cualquiera? Una botella de Simba, una botella de Coca-Cola. Una botella de Coca-Cola de 3 litros, ya, para el que quiere más. O sea, ¿cuál es el principio? Solo ponemos esa botella. Se llama de Mariotte porque la inventó el señor Mariotte, ¿ya? Pero tiene algo de interesante como para que todo el mundo lo recuerde, pues, ¿no? El teorema que usa el frasco de Mariotte es el de Bernoulli, pero la presión atmosférica es como que es la presión atmosférica tanto en la parte de arriba como la parte de abajo del hueco son las mismas, entonces es la misma, por lo que está en función de la presión de la altura del agua. En realidad, la botella de Mariotte trabaja, por si ustedes se fijan, ahí tiene un orificio abajo, casi cerca de la base, ¿sí o no? Ahí tiene como una llavecita. Si hay una presión atmosférica, lo que hace es, cuanto agua está pasando, tanta agua sale con como dosificador de la botella de Mariotte, porque la presión hace que salga la misma cantidad de agua, por eso se llama caudal constante, porque de ese orificio de la botella de Mariotte va a salir un caudal constante, no va a salir 5 gotas, después 10 gotas. Va a salir todo el tiempo 5, 5, 5, por eso se llama caudal constante. Inge, algo que me faltó decir es que la botella funciona que al principio la botella está cerrada, cosa que el agua se llena de líquido y eso a la hora de abrir lo que es el tapón es lo que hace que la velocidad ya sea fluida. Ajá, y debería de ser constante, ¿no? Entonces, esa botella es ahí la estrella, en realidad, y ustedes tienen que saber cómo funciona esa botella, no es cualquiera, no es de Pepsi, no es de Simba, no es de La Cascada, ni de Guaraná. Esa botella es la clave. ¿Qué más? A ver, ustedes me han dicho, o sea, la tarea era decir procedimiento. Ahorita solamente me han dicho colocar el frasco. Punto 2 o paso 2, ¿qué es? Está en la otra diapositiva. Ya, pues continúen.
Bueno, el paso 2 sería dejar que la sustancia recorra la distancia necesaria para que la mezcla completa llegue a tener una concentración de equilibrio. El paso 3 sería escribir un balance del caudal definido entre el punto inicial de inyección y el punto final de control. Nota, no es necesario medir la sección del canal, ya que los aforos con trazadores se basan en la conservación del trazador en el cauce. El balance de la masa entre lo inyectado y lo medido en la sección de control. Esa parte no está clara. Otra vez. En la nota, ingeniera. Arriba, pues cuando dice paso 2, dice, dejar que la sustancia recorra la distancia necesaria para que la mezcla completa llega a tener una concentración de equilibrio. ¿A qué se llama concentración de equilibrio? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para saber que está o no está bien ya la concentración de equilibrio? Por favor, eso me interesa. Inge, una de las condiciones que teníamos que tomar en cuenta para hacer este procedimiento también era tomar una distancia de más o menos entre 10 y 30 metros de largo, ya que si por ejemplo la distancia es demasiado corta, podemos tomar erróneamente cálculos donde ni siquiera hubo una buena concentración de lo que fue el nuevo caudal con su nueva concentración de la que entregó el frasco de Marriott, por ejemplo. Y ya si consideramos una distancia recomendable, podemos ya tener una mejor concentración para identificar con un caudal aún más claro. Por eso es que dice dejar que la sustancia recorra la distancia necesaria. Ok. O sea, primero elegir tramo. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, Primero hay ingeniero. que elegir el tramo. Sí, tenemos que elegir un tramo relativamente recto y que sea más o menos una longitud entre 10 a 30 metros. Ok. ¿Qué más? Yo ya elegí. Este es mi tramo, digo. Ok. Luego de elegir los tramos, primero se coloca lo que es el frasco de Mariotte, en donde al dejar ya que haga lo que ya se había explicado anteriormente, lo que es el agua a una velocidad constante, se coloca ahí lo que es la concentración. Nosotros la conocemos como concentración 1, que más adelante se va a explicar el porqué de la fórmula. Esa concentración 1 iba a pasar todo el tramo hasta llegar hasta el punto 2, en donde ya va a ser conocida como concentración 2. Es aquí donde se van a ver las diferencias de las concentraciones. Y es así como funciona el procedimiento. Y ya a lo último otra vez se mide lo que es la concentración y se van haciendo anotaciones para poder reemplazarlos en lo que es la fórmula. Eso. Entonces, medimos, hacemos, determinamos la sección. Bueno, en este caso es el río que ya está, como se podría decir, tiene un recorrido casi constante, ¿no ve? Sí, ingeniero. Ya, ¿qué más? Se inyecta la primera concentración. Entonces, ¿mediremos la primera concentración o no?
En general, esta puede ser o sal común o dicromato de sodio. Ya. Botellita de Mariette. Concentración, dejar que las concentraciones fluyan y el último tramo, recolectar otra vez los datos. ¿Otra vez concentración o ya no? Concentración 2. Concentración Ah, final en otras palabras. eso se hace, o sea, usted tiene que estar segura de la primera concentración y la segunda concentración. ¿Para qué? Porque ese es el fin de este método, es como dice en nota, este aforo, este procedimiento para medir el caudal no se basa en lo que son secciones o son áreas. Este aforo se basa en lo que son las concentraciones, de cómo ésta se desperdicia o cómo ésta va siendo alterada. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por Por favor? favor. Ahí creo que en esa diapositiva se ve mucho mejor porque al principio el río tiene una concentración y un caudal inicial. Cuando encontramos nuestro punto de control por ejemplo, con el frasco de Marriott, ese frasco va a inyectar un caudal más con otra concentración diferente y al final a una distancia recomendable, el río va a tener un nuevo caudal que es el que vamos a tener con la suma del caudal del río más el caudal de Mariotte, con la nueva concentración, con la concentración del Mariot, con la concentración del río y de ahí con nuestra fórmula podemos despejar y sacar lo que es el valor del caudal del río. Sí, y no hay que olvidar que también el río puede tener una concentración conocida como concentración cero, la cual muchas veces la toman como cero porque esta es muy baja y la toman como nula. Y ¿Ya? ahí obtenemos estas dos fórmulas, en el cual ya si se hacen sus respectivos despejes, podemos llegar a 3 diferentes fórmulas con el caudal despejado. Que es la siguiente fórmula, por favor. A ver. ¿Cómo Aquí estimamos el caudal? Pero quisiera que participe. Hay uno de sus compañeros que no ha participado y es Condori. Firme, ingeniera. Ya, le escucho. Bueno, este método consiste en inyectar un pequeño caudal constante de una disolución de concentración conocida como, vemos aquí, C1, a un cauce de un hilo de caudal en movimiento. Así suponemos que en el río ya tenía una concentración de CO de esa sustancia. Cuando suponemos que Q2 es casi igual a Q, es decir, que el caudal del río prácticamente no ha variado con el vertido, que haciendo Q2 igual a Q2 y despejando, resulta dicha fórmula. Va a disculpar, ingeniera, estoy nervioso. ¿Por qué? No sé, ingeniera, de la nada me agarró nervio. A ver, concentrémonos una vez más. Respiremos hondo y continuemos.
Bueno, A ver, la escucho. eh, siguiente diapositiva, por favor. No puede decir nada de esta diapositiva. No, Inés, no puedo decir nada, nada ahorita, estoy nervioso, no sé cómo me agarró nervio. Ya no, pues tampoco. Usted está en la otra pantalla y en otra pantalla. Ya, ok, Condor y Rengifo. ¿Qué parte de su fórmula no entiende? Eh, ya, la primera fórmula sería caudal igual a caudal de solución eh, por caudal de concentración de trazador en la solución sobre caudal de concentración de equilibrio menos caudal de concentración de trazador normal, natural. Caudal de la técnica, digo, de la concentración natural, ¿no? Ahí tiene caudal Sí, del cauce, concentración de trazado natural en el cauce, caudal de la solución del trazador inyectada. O sea, no hay forma de perderse. sí, ingeniero. Bueno, al no considerar la simplificación del caudal 2 igual al caudal 1, obtenemos el caudal igual al caudal de solución del trazador por caudal de concentración del trazador en la solución menos caudal de equilibrio en el punto de medición sobre caudal de concentración de equilibrio en el punto de medición menos caudal de trazador natural en el cauce. Ok. Yo les voy a pedir por favor que lean menos. O sea, de su diapositiva. Ustedes han investigado y ya casi se podía entregar automáticamente, pero lo que yo veo con sorpresa es que ustedes leen la diapositiva. ¿No ven? Y yo podría explicarle nuevamente lo que son las deducciones de la fórmula. Ok. ¿Qué más? A ver. Ya estaba Quintanilla, Fiorella, Condor y Rengifo. Creo que hoy faltó. No. Por favor, me tenían que mostrar un ejercicio. ¿Podrían mostrarme, por favor, ya el ejercicio que decía? Porque ahí dice ventaja y desventaja, precio bajo. ¿No ve? Claro, Inge. Esto es como una conclusión de lo que es el método, pero si desea nos podemos pasar directo al ejercicio. Sí, por favor. Aquí hay que tener en cuenta algo importante. Dice, no es tóxico. Sin embargo, yo les dije, cuando se utiliza la rodamina, por ejemplo, hay que tener cuidado.
Ok, estoy escuchando. ¿Puedo continuar mi persona? Claro, claro. Ya, en el ejercicio que les vamos a mostrar, el ejercicio dice, se vierte un caudal constante de 0,4 litros sobre segundo. Al decir que es un caudal constante, podemos definir que es el caudal minúscula, perdón, a una concentración de 30 gramos sobre litro. Esta es la concentración 1, es la concentración que será inyectada. En las muestras recogidas aguas abajo se registra una concentración de 3,1 miligramos sobre litro. Al decir que se registra la concentración, podemos deducir que es la concentración final, la concentración 2, es por eso que aquí está anotada. Y por último, se dice que la concentración previa al río de la sustancia vertida es de 0,5 miligramos sobre litro. Esta nos indica que el río ya tenía una concentración. Y a estas, al reemplazarlas, podemos obtener, aquí estamos aplicando la fórmula número 2 que le habíamos mostrado anteriormente. Y reemplazando todos nuestros datos, obtenemos que el caudal es de 4,6 metros cúbicos sobre segundo. Estas, al reemplazarlas en la primera fórmula, en la cual el caudal final no era igual al caudal inicial, podemos obtener el mismo resultado, que son 4,6 metros cúbicos sobre segundo. Pero si no tomamos en cuenta lo que era el caudal del río que nos indicaba, o sea, ocupamos la última fórmula que nos habían explicado anteriormente, tenemos una concentración de 3,87 metros cúbicos sobre segundo. Y aquí podemos ver la diferencia de las tres fórmulas, en el cual vemos que el caudal del río es importante. O si no, variaría y tendría un porcentaje de error. Gracias. Otro grupo, por favor. También de aforo químico. Buenas noches, ¿me escucha, ingeniera? Disculpe. Claro y fuerte. Está bien, le agradezco. Ahorita comparto, ¿ya? Ok. Ahí está. ¿Se puede ver, disculpa? Ay, sí, le dije. Ya, está bien, le agradezco, ingeniera. Bueno, primeramente, buenas noches, ingeniera, y a todos aquí presentes. Pues nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre el aforo químico por inyección rápida. Los integrantes, pues para comenzar, es el teniente Alfredo Villarroel Buchapi, la estudiante Adriana Alexandra Guzmán Cuellar, el estudiante Leonardo Talavera Camacho, que es mi persona, el estudiante Mario Ariel Zárate Díaz y el estudiante Elian Ervi Blanco Medina. Empiezo yo nomás, ingeniera, disculpa. ¿Ingeniera? Perdón, es mi audio. Su nombre, por favor. Mi nombre es Leonardo Talavera Camacho, ingeniera. Ya. Camacho. Talavera Camacho es lo que anotaré. ¿No ve? Así es, ingeniera. Ya. Con usted, que está Talavera Camacho. Después en su grupo está Zárate, Villarroel Buchapi y Guzmán Cuellar, ¿cierto? Sí, y Elian Blanco. Sí, que se puso al final, ¿sí? Sí, así es. Ya, comenzamos por Buchapi. Muy buenas noches, ingeniera. Bueno, vamos
vamos a entrar en contexto del tema en el cual nos ha tocado hablar a nosotros. Como bien sabemos, los aforos químicos, también llamados aforos contrastadores, se basan en la variación de la concentración que experimenta una disolución al ser vertida en un río y el cual tiene un caudal. Existen dos tipos de aforos contrastadores o aforos químicos, dependiendo el tiempo de duración de la inyección. El que ya nos explicaron el anterior grupo, el grupo 6, nos explicó al aforo de régimen constante o inyección continua. Y el que nosotros vamos a explicar es el aforo por inyección instantánea, o inyección rápida también llamado, y también llamado aforo por integración. Existen diferentes condiciones para ambos grupos, pero en su mayoría son similares. Ya, dígame las condiciones para nuestro caso. Ingeniera, no sé si logra escucharme. Entrecortado, le cuento. ¿Podría repetir? No sé qué tiene. Le escucho con eco y entrecortado. Hola. Ingeniera, no sé si ahora Ahora sí, ahora logra sí. escuchar. Bueno, entonces voy a volver a empezar. Como hablaba, para entrar en contexto, sabemos que los aforos químicos también son llamados aforos contrastadores, que se basan específicamente en la variación de la concentración que experimenta una disolución al ser vertida sobre un cauce de un río o de una sección hidráulica en el cual se tiene un caudal. Las condiciones generales, como había dicho, tienen sus diferencias, pero en su mayor parte son iguales para ambos grupos de los dos aforos, ya sea por inyección constante o por inyección rápida. En este caso, nosotros vamos a explicar y vamos a hablar sobre lo que es el aforo químico por inyección rápida. Este método también es llamado método de integración. Se basa en la misma idea, ¿no? De verter, pero a diferencia del otro grupo que es el verter constantemente, nosotros es instantáneamente una solución de concentración con su volumen determinado, con el cual se tiene la masa del elemento químico, el cual se relaciona bajo la siguiente, no sé si logran ver la pantalla. Ahí tenemos un corte. Se comporta bajo esa ecuación. Ya. Donde Bueno, C es igual a ¿qué? A la masa sobre la velocidad. Estamos hablando de la concentración. La concentración en la medida de masa sobre la velocidad. Yeah. Bueno, una vez que el trazador ha sido vertido en el cauce, se genera una nube. Bueno, al momento de que ya se ha vertido, ¿no?, la inyección instantánea, se genera una nube, la cual viaja en un flujo según los fenómenos de advención y dispersión. Luego de esperar que la nube del trazador recorra una cierta distancia, en la cual ocurre una mezcla completa de la sección, se puede definir un punto de medición en donde se tomarán las muestras con un respectivo tiempo, ¿no? Con un respectivo tiempo. Como el anterior grupo había explicado, se toman dos puntos de control, el cual es el punto de control 1, es en el cual se va a tomar las concentraciones 1, que es la concentración de la disolución que se va a verter en el agua, la concentración 0, que va a ser la concentración del agua antes de ingresar
antes de ingresar la disolución al cauce del río. Y la segunda es en el punto de control 2, que también podemos llamarlo aguas abajo. Aguas abajo, con la ayuda de una bomba extractora se puede tomar la concentración 2. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, que continúe su compañero, por favor. Buchapi, Elian Blanco. Elian. Firme, ingeniera. Continúe, por favor. Los objetivos es conocer a cabalidad los conceptos, definiciones y procedimientos del aforo químico por inyección rápida y o instantánea para el cálculo y obtención de datos oportunos de caudales en secciones hidráulicas. Un poquito más fuerte, por favor. Bueno, el objetivo es conocer a cabalidad los conceptos, definiciones y procedimientos del aforo químico por inyección rápida y o instantánea para el cálculo y obtención de datos oportunos de caudales en secciones hidráulicas. Ok, considerando que usted dice cuál es todo su objetivo, entonces quisiera por favor que me diga el procedimiento, así rapidito. Paso 1, hacemos esto, paso 2, hacemos esto, paso 3, estamos ya comiendo churrasco porque quedó bien. Bueno, con ayuda de un químico que se pueda diferenciar en el caudal en el agua, ¿no? Que no se disuelva con el agua. De cierto punto lo colocamos, integramos la solución al agua y controlamos para así saber el caudal del agua. Este método se aplica más que todo cuando el caudal no es muy estable, cuando no se puede usar métodos convencionales. Seguimos. ¿Cómo? Elian. Sí. Ok, continúe. Casos en que se emplea. Cauces que debido a sus condiciones son inaccesibles para la aplicación de métodos de aforos convencionales. Cauces en que al utilizar sistemas de aforos convencionales presentan tiempos de medición excesivos. Los métodos con trazadores se aplican correctamente, presentan un nivel de exactitud mayor al de otros métodos de aforo. ¿Qué diferencia existe entre inyección rápida y la inyección constante así, pero que digan no tiene nada de parecido? Inyección constante, me dijo, ¿no? Ingeniera, cualquiera del grupo pueda responder. Cualquiera. Bueno, una diferencia que yo puedo mencionar es la siguiente, ¿no? Que el método de inyección constante es que se va a verter el fluido o la disolución en un cierto rango de tiempo con una inyección constante. En cambio, la inyección instantánea quiere decir que se va a inyectar en un instante preciso la disolución al cauce del río, se va a vertir instantáneamente. Y otra de las diferencias
también no vamos a utilizar el mismo procedimiento para el cálculo, sino vamos a utilizar el método de la integración, ¿no? En el cual nos dice que el caudal es, se va a relacionar con la velocidad del viaje, la concentración 1, y en el rango del tiempo, porque vamos a hacer una integración respecto a un tiempo de viaje de la concentración 2 menos la concentración 0. Esas dos serían las dos diferencias que yo puedo mencionar, ingeniero. Ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es necesario tener conocimiento de química como para poder hacer este ejercicio? Ingeniera, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Ustedes creen que es necesario que tendrían que conocer el manejo de soluciones químicas, saber química para hacer este procedimiento? Sí, ingeniera. Bueno, también depende las disoluciones que vamos a emplear. Por ejemplo, cuando se usa una disolución radioactiva, se necesita sí o sí de personal altamente capacitado, ¿no? en este tipo de procedimientos. Pero sí, al momento de calcular la concentración, al momento de preparar la disolución, sí se necesita de principios químicos para poder realizar este método. Está bien. Ahora lo que yo les voy a decir es que efectivamente hay que conocer química y más que todo las propiedades coligativas, que es así como se llaman, ¿no ve? Entonces, la manera de proceder es colocando una cantidad X en todo el viaje que va a llegar en esos metros que ustedes eligieron. Ahí ya van a poder ver concentración 1, 2, 3, etcétera, y cómo van a poder manejarlo, pues, ¿no? Ok. ¿Algo más? Ingeniera, eso lo que acaba de decir de las concentraciones también está en la parte de procedimientos. No sé si podríamos hablar bien para redactarlo. Y Claro. aparte, hay también donde hablamos sobre las conclusiones y mostramos un video de unos 5 minutos con 6 segundos. Ok. Estamos listos entonces. Está bien. Entonces voy a hablar un poquito de la parte de procedimiento. Bueno, el procedimiento... Está bien. El procedimiento con trazadores con inyección directa tiene costos de consideración, además que requiere personal especializado para su ejecución, mismo que tiene un conglomerado de pasos a seguir, pues como primer paso tenemos que verificar los requerimientos de las sustancias a utilizar como trazadores. Estos deben cumplir los siguientes parámetros. Deben ser fácilmente solubles, la concentración en el agua debe ser baja, no debe reaccionar químicamente ni debe ser absorbida por otras sustancias incluidas dentro del agua de la corriente. Deben ser fácilmente detectables y no debe ser un producto riesgoso para el aforado ni para las formas de vía que están alrededor y también del grupo. Ya como segundo paso tenemos que determinar qué tipo de trazado se debe utilizar de acuerdo a las posibilidades del grupo. Y existen 3 tipos de trazados, pues son los químicos, los fluorescentes y materiales radioactivos. Pues los materiales radioactivos se detectan a una concentración muy baja, sin embargo su utilización requiere de un, ¿cómo se puede decir?, de un personal muy especializado. Ya como tercer paso, tenemos que determinar y elegir la sección de aforo en la que el flujo es más constante y uniforme. Ya en cuarto paso,
tenemos que efectuar la medición de distancia en la sección de flujo entre dos puntos. El punto A, que es en aguas arriba, y el punto A', que es el aguas abajo. Estos se determinan como puntos de control. Como quinto punto de control es obtener y registrar la conductividad eléctrica en 3 muestras de agua. La primera muestra, que se define como C1, es tomado de la solución química. La segunda muestra, que se define como C2, es la toma de agua arriba, poco antes del punto de la aplicación. Y la tercera muestra, que se define como C, es colectada en aguas abajo del punto de inyección. Para esta última sería utilizar una pequeña bomba extractora a caudal constante y que llena la muestra en el tiempo de pasos de la nube. Ahí está. Y ya como últimos puntos de procedimiento sería agregar el trazador, que es la sustancia química, y registrar el volumen del mismo en el extremo de aguas arriba y medir el tiempo llegado al extremo de aguas abajo. Entre las sustancias que podemos emplear tenemos el eoxina, colorante brillante, suspendiendo horizontalmente una lámina brillante de longitud conocida. También tenemos el fluoresceína, también el yodo, el bromo y el sodio, el permanganato de potasio, el rodamina, el cloruro de sodio, que es el más utilizado en el método de integración, para el aforo químico que se emplea generalmente en la sal de cocina. Como siguiente paso tenemos que conocer la distancia entre los extremos de control, que se divide entre el tiempo de viaje de la sustancia, obteniendo de esta manera la velocidad superficial o superficial del flujo de agua. Ya como último paso de procedimiento para el cálculo, pues tenemos que para calcular el caudal con el método de integración por inyección de continuidad con los datos de B1 con una concentración alta de C1 y la concentración de CO. El perfil de concentración en el río, ya que se comporta con el tiempo así. Como podemos ver, ahí está la fórmula, que es el caudal igual al volumen de solución inyectada, el B1, por concentración de la solución inyectada sobre el C2 menos la concentración inicial natural de la corriente. Ahora sí. ¿Sigo, ingeniero? Conclusión es con S. Ay, sí. Disculpen. ¿Cómo ustedes pueden escribir y ni siquiera hacerle caso al corrector? ¿Sigo esa parte, ingeniero, o ahí nomás? Ya, a ver, de todas maneras hemos repetido algunas cosas y espero que todos los del grupo ya no tengan más que decirles, porque hemos repetido 3 veces lo que yo les he explicado, su compañero ha explicado 2 veces, etc. Entonces, yo creo que con esto ya está más que solucionado el problema. ¿Me quedan cuántos grupos? 2, 3 grupos más para que me puedan dar sus temas, ¿no? Sí. Ya. 1. O lo tomamos ahora hasta que las velas no ardan, o lo contrario, va a ser nomás el jueves. ¿Jueves? ¿O ahora? El jueves. Por mi parte sería mejor jueves, ingeniera, por favor. Alguien, solo escuché un jueves y otra por mi parte. Igual lo mismo decía por mi parte, sería mejor jueves. Ok, el jueves, nos encontramos el jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera, disculpe. Le paso por su correo, ¿no? Los 3 grupos que me expusieron al correo institucional. Está bien, ingeniera. Agradezco. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Que tengan buenas noches.
Hasta luego, ingeniera. Gracias, hasta luego.